Vamos a ponernos en pie para la reverencia a la palabra. Siempre he dicho que cuando el himno nacional suena, ningún soldado puede estar de pie. Sorpresa un juicio de guerra por no herir, por no rendirle tributo, explosivos los padres. Tanto más nosotros que somos conocedores de la palabra. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Se levantó Jonás, fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se convirtieron, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y hubo noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé comida, ni beban agua ni nada, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus años. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Oremos. Padre eterno, gracias por esta palabra, Señor, hermosa en este día. Gracias, Señor amado, porque ella es la dulzura de nuestras vidas. Ella es el sustento nuestro, es el pan de cada día, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra que nos has dejado y que nos has permitido, Señor amado, disfrutar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden citar. El tema en esta noche que voy a compartir se llama: la conversión detiene los juicios de Dios. La conversión detiene los juicios de Dios. La conversión detiene los juicios de Dios. Aleluya. Bien, hoy vamos a hablar acerca de la necesidad que debe tener toda persona de entender el riesgo que corre si no ha aceptado a Dios en su corazón. Hoy hay muchas religiones y muchas doctrinas, y sus enseñanzas se basan en un conocimiento bíblico, pero no le enseñan a la gente que deben convertirse, que deben dejar su mal camino. Y esto ha permitido que cantidades de gente tengan una fe religiosa, pero siguen haciendo lo malo delante de Dios. Tienen a varios dioses y creen en Dios, pero tienen cosas malas en sus corazones. Por eso esta sociedad se ha corrompido en gran manera, porque los líderes religiosos han sido contemplantes con el pecado, no lo han azotado, no lo han corregido y no le han hecho ver a las cantidades de gente que caminan mal que no lo están haciendo conforme a la palabra de Dios. Y existe un contentillo, existe una suavidad, existe una manera de tratar de acomodar a la gente antes que hacerle ver su equivocación, antes que hacerle ver su error. Y por eso las iglesias están atiborradas de gente que no va a ir para el cielo porque no viven la palabra. Porque si algo hay que guardar es la palabra. Una cosa es tener conocimiento de Dios y otra cosa es guardar la palabra de Dios. Y hay gente que tiene conocimiento, pero la palabra de Dios
no la guardan y mucho menos la viven para nada. Siempre he dicho que cuando alguien se toma un purgante, ese purgante se caracteriza porque él va a sacar las culebras, va a sacar el chinche, va a sacar todo lo que usted tenga, los sacales de los socios, toda esa clase de bichos que hay en el estómago. Cuando el purgante es bueno, él se va en el primer bus, sale en la mañana y su recorrido no saben a dónde va a llegar, porque el purgante es bueno. Así que cuando la palabra es buena, entonces va a producir un efecto y me va a hacer entender, me va a hacer comprender. Por muy ignorante, por muy falta de estudio que tenga, me va a hacer comprender que yo no puedo vivir sin agradar a Dios, porque si lo hago, mi alma se va a perder. Y lo que sé de la Biblia no va a servir para nada, porque no la he aplicado a mi vida. Así que si alguien dice que la sal restaura, y tiene un boca chico ahí presente el boca chico, y dice la sal sirve para restaurar, la sal sirve para que las cosas sean depuradas, pero si la sal no se va a echar el boca chico se pudre. Hay que echarle la sal. Aleluya. A su nombre. Gloria. Cuando Dios va a hacer algo a alguien, cuando alguien se va a morir, o cuando a alguien le va a venir los juicios de él, porque está andando mal, porque Dios tiene que enviar juicio, Dios tiene que corregir, porque ¿qué padre es que le ve a sus hijos las cosas malas y no se las corrige? Todos los padres que aman a sus hijos los corrige. Por tanto, cuando Dios quiere corregir, él primero hace una advertencia para poder corregir, para que no se diga que Dios no habla, que Dios no avisa. Cuando fue a ocurrir el desastre tan histórico de Armero, que muchos ya saben, Dios habló a través de una mujer, y ya esta mujer la pusieron presa, le levantaron un juicio porque estaba propediendo, porque estaba produciendo en esa ciudad de Armero un descontrol, y la pusieron presa. Cuando vino el juicio de Dios, arrasó con todo el mundo, porque antes que en Armero ocurrieran las cosas, Dios habló. Aleluya. Dios habla porque Dios tiene boca, Dios se manifiesta, Dios dice las cosas porque Él es un Dios de poder. Dios no está muerto, Dios está vivo, Dios no está colgado en una pared cogido del cuello. Aleluya. Dios es vivo, Dios se mueve en medio de su gente, se mueve en medio de la alabanza, y por eso es que usted hoy se dio cuenta que aquí está la presencia de Dios, se siente su presencia, porque Él es vivo, porque Él se tiene que manifestar. No lo vemos, pero lo sentimos. Porque usted dice que puede sentir un dolor de mano, que lo puede ver. Si lo sentimos, pero no lo puede ver. No sabe el color, no sabe el tamaño, pero que el dolor de muela existe, existe. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Quién me puede decir aquí, ay, el dolor de muela es de bicho? ¿Quién me dice que el dolor de muela es de bicho? ¿Quién me dice que el dolor de muela tiene 2 metros? ¿Quién me dice a mí que pesa 2 toneladas el dolor de muela? Nadie sabe que nada. Pero sí es real. Así es Dios. Él es real. Aleluya. No lo vemos, pero lo sentimos. Y aquí está su presencia. Cuando Dios iba a hacer un juicio sobre Nínive, porque Nínive era terrible. Nínive, sus mandatarios, sus líderes eran extremadamente malos. Y Dios decidió destruir a Nínive. Porque los ninivitas eran perversos, eran terribles, y Dios ahora había decidido acabar a Nínive. Pero no sin antes mandar a un profeta llamado Jonás, hijo de Amitai, un profeta que predicó al norte de Israel. Y dice la Biblia que Dios comisionó a Jonás para que llevara la palabra a Nínive, para que le advirtiera a Nínive los juicios que iban a venir sobre esa ciudad. Dice la Biblia que Jonás fue enviado, pero Jonás no quiso ir a Nínive. Los que han leído a Jonás se dan cuenta que cuando Dios comisionó a Jonás, Jonás se metió en una embarcación y allí Jonás cogió para otro lado.
Para allá quedaba Nínive y cogió para Jope. Pagó pasaje para Jope. Se fue para otro lado. Porque saben, cuando Dios tiene un propósito de salvaguardar, de proteger, Satanás se opone y Satanás quiere truncar y quiere cambiar los propósitos de Dios. Pero Satanás nunca podrá oponerse a los propósitos que Dios, porque lo que Dios abre, nadie cierra, y lo que Dios cierra, nadie abre. Los propósitos de Dios, nadie los puede desviar. Jonás se fue para Jope, dijo, ya aquí no hay más nada, esos ninivistas se van a morir. Porque sabe, los ninivistas no eran cualquier joya, eran malos. ¿Sabe qué hacían los ninivistas con su gente que capturaban? Le arrancaban una penca de su mano, le abrían así el cuadro, le levantaban el cuadro así, luego le echaban sal dentro y lo cocían. Una tortura terrible. Los ninivistas, cuando capturaban a su gente, los ponían en la silla del caballo y les ponían una cabulla aquí con un lazo de puerco. No se podían soltar y manejarlo. Así que ellos iban en su caballo y el que iba detrás de ellos tenía que ir corriendo, porque de no se moría. Y eso manera cortar en la cabulla que se lo comían los guerreros del desierto. Eran malos. Y Jonás había visto esto. Y Jonás no quería que los ninivistas fueran salvados. Primera persona que uno ve en la Biblia que propende la muerte de los que Dios quiere salvar. Los ninivistas llegaban y enterraban a las personas hasta aquí, hasta el cuello, los enterraban en tierra y le dejaban únicamente la cabeza afuera. Y llegaban y le pasaban una rasuradora, lo depilaban y lo dejaban lambido, lo dejaban así la palma de la mano. Y llegaban y le echaban miel de abeja y ponían unas hormigas asesinas que laceraban y las hormigas se metían por la nariz, se metían y era una muerte espantosa porque aquella persona no se podía defender. Esas hormigas asesinas penetraban, arrancaban los pedazos, iban arrancando pedazos hasta dejarlo convertido en una calavera. Por la magnitud del trato que tenían con sus enemigos, se darán cuenta usted que Nínive era terrible. Aleluya. Por eso Jonás se embarcó en el barco y dijo, vaya, yo no voy. Que Dios los destruya. Y por eso es que la gente no entiende. Cuando Dios saca de la basura, cuando Dios saca de la historia a alguien, lo levanta y lo pone entre personas importantes, la sociedad no puede entender el amor de Dios. La sociedad no puede entender el amor tan grande que tiene el Señor. La gente no puede entender porque ese amor que tiene el Señor para nosotros es demasiado grande y en nuestros sentimientos, en nuestro intelecto, en nuestro conocimiento, en nuestra sabiduría, no lo entendemos y no lo podemos y nunca lo podemos comprender. Porque el amor de Dios sobrepasa todas las cosas. Gloria al Señor. Aleluya su nombre. Gloria. Pero Dios tenía todo preparado. Dios sabía que Jonás se la iba a dar estirada. Porque hay gente que cuando Dios lo quiere usar, entonces quieren tener ellos otros propósitos. Cuando Dios pone la cinga aquí, como se la pone muchas veces el cuerpo para que no se, Dios no se la pone para que no se, Dios se lo pone y se le engancha de aquí del pantalón y a donde Dios camine tendrá que ir aquella persona. Aleluya. Nadie no se conduce de él, trata. Es Dios el que conduce la vida de los seres humanos. Jonás se metió en el sótano del barco y allí se rascaba la barriga y durmiendo. Esperaba, eran las noticias por el periódico de que Nínive había sido destruido. Allá estaba roncando el sótano ahí. Dios levantó el mar. Dios levantó el mar y aquella ola era tan inmensa que quería reventar el barco. Y la gente asustada, los que iban allí, los tripulantes, los marinos, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo aquí? Algo está pasando y comenzaron a echar suerte. Serás tú, serás tú, serás tú. ¿Quién es el que está torcido aquí? ¿Quién es el que está haciendo lo malo? ¿Quién es el que está pecando? ¿Y qué creen ustedes? La suerte cayó sobre el que se estaba rascando la barriga en el sótano. Y fueron allá y dormidos. ¿Qué te pasa? La suerte ha caído sobre ti. ¿Qué te pasa? Di cuéntalo. Y él dice ahí, soy hebreo, soy profeta,
soy hijo de Dios y vengo comisionado en esto. Pero para acabarles el problema, porque hay gente que es tan obstinada que piensa que con la muerte se solucionan las cosas. Dijo, échenme al mar, que ahí después que me traen un tiburón, ya Dios no puede hacer nada. Pero con Dios nadie puede. Dios ya le tenía un submarino humano, un submarino vivo, un pez. Ahí llegó el pez, se lo tragó. Llegó a Jonás gratis, sin pagar pasaje. Lo llevó con aire incómodo, porque ustedes saben que esos animales tienen un ácido terrible. Allí los animales tienen un ácido que destruye las cosas, y allí le tocó sauna a Jonás. Le tocó irse en una piscina caliente allí. ¿Cuánto tiempo pasó? Nada. Pero Dios cumplió el propósito, porque Dios deseaba salvar al que se quisiera arrepentir de Nínive. El que se quisiera arrepentir, Dios iba a llevar la palabra para que nadie dijera, nos destruyó y no habló. Aleluya. El pez llegó y abrió la boca y tiró a Jonás en las playas de Nínive. Ya tenía la brújula lista. Yo le digo al pez, hágame el favor, señor pez. Dios le habló y le digo, oiga, señor pez, hágame un favor. Usted me va a llevar a un cabezón de pasajero dentro de su barriga. Porque este cabezón no me quiere obedecer. Ahora cójalo usted, hágame el favor y tráigaselo y llévelo allí y póngalo a sufrir. Quítale el oxígeno, póngalo a respirar mal. No me lo lleve cómodo. Sacuda todo el ácido clorhídrico ese que tiene por dentro. Para que sienta el atún en su pellejo. Y a la ballena se movía, el animal, la ballena se movía, y con el plomo del hombre. Ahora deseaba salir de ese buque. Ahora necesitaba salir de ese encierro terrible. Porque cuando Dios lo coge a uno y le aprieta el gaznate por aquí y uno no puede respirar, uno dice, Señor, haré lo que digas, pero por favor, suéltame, por favor. Ya no hay más esperanza. Nos espera la muerte y que hay que decir humillando. Y dice la Biblia que en el capítulo 2 Jonás se arrepiente ahí y dice, Señor, yo iré donde tú digas. Aleluya. Porque cuando Dios aprieta duro, sus manos son de alicate. Y lo apretó duro. Jonás estaba apurado, y así tiene que hacer Dios cuando tiene un propósito para que se cumpla su palabra. Arrojado en las playas de Nínive, todos hediondos. Ya ustedes se imaginarán cómo saldría ese hombre con un pedazo de agalla por acá, tal vez, pedazo de alga metió por acá en el bolsillo, todo sucio, ¿verdad? Hediondo, porque estuvo en la barriga de un animal allí, gordo. ¿Cómo estaría de hediondo Jonás? Y los ninivistas no eran sus amigos, nadie le iba a dar ropa ni de segunda, porque él no era amigo y él no quería pedir nada. Dios le dijo, hazme el favor, Jonás, cuando llegue vas a decir, Nínive de aquí a 40 días será destruida. Nínive, ese es el mensaje. No vas a decir otra cosa. Nínive dentro de 40 días será destruida. Pueblo, Nínive era la que estaba en juicio delante de Dios. Nínive iba a ser destruida. Tal vez en este mensaje Dios te está dando una alerta. Tal vez Dios te está avisando, te está hablando para que hoy te conviertes y te arrepientas y ya ves cómo hicieron los ninivistas. La Biblia dice que Jonás caminó, dice que esta ciudad era extremadamente grande. Porque 3 días, para caminar unos 3 días a una ciudad es grande. Porque Barranquilla uno se lo camina en menos de 3 días. Por la Murillo de norte a sur, uno en menos de 3 días se la camina. Entonces me da a entender a mí que Nínive era más grande que Barranquilla. Era una ciudad superpoblada. Y Jonás cogió por todo el medio. Habitantes de Nínive, dentro de 40 días Nínive será destruida. Y camine, Nínive será destruida. Y camine, Nínive será destruida. Y llegó la palabra a todos los habitantes de Nínive. Aleluya. Se regó el rumor. Nínive va a ser destruida.
Aleluya. Cuando llegan los grupos que le llaman de limpieza y tiran el volante, con 2 o 3 que tiren, se riega la propaganda en todo el pueblo de lo que va a pasar. Así que Nínive recibió la propaganda. Y dice aquí que Dios le dijo: deja Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y comenzó a predicar aquí la palabra. ¿Sabe que Dios le interesa que usted y yo conozcamos su plan de salvación? Y Dios lo que quería era que Nínive conociera su plan de salvación. Por eso las empresas, ellas cuando llegan a ofrecer sus productos, le interesa que usted y yo, así no le vayamos a comprar sus productos, escuchemos su propaganda, escuchemos su oferta, para que el día que decidamos comprar, vayamos a comprar su fin, vayamos a comprar su fin, vayamos a comprar yo no sé qué de banana, pero no tiene nada. Jonás predicó, dice la Biblia, que hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, y no se les dé alimento ni beban agua. Lo que hizo este hombre, el rey de Nínive, proclamó ayuno. ¿Y sabe qué le pasa a la gente cuando se le avisa de una calamidad que viene para su vida? Comienzan a buscar compadre, a la comadre, al político, se van del pueblo. El problema no es con el compadre, con el político, es con Dios. A él es que tenemos que humillarnos, a él es que tenemos que arrodillarnos. Y por eso, mira, en el caso de Judas se hubiera arrepentido delante del Señor, tal vez se hubiera perdonado, pero Judas se arrepintió antes, quienes no deberían arrepentirse. Judas se arrepintió a los sacerdotes de la época y le volvió la moneda y se la tiró a los pies y dijo: he vendido sangre inocente. Pero no se arrepintió ante el Señor, se arrepintió antes. ¿Quién no debería arrepentirse? Si la gente en estos tiempos se arrepiente, antes ¿quién no debe arrepentirse? Por eso no reciben salvación ni cambios en sus vidas, porque llegan muchas veces a confesarle sus pecados y decirle: perdóname porque me robé una gallina, perdóname por esto. Así no es. Hay que arrepentirnos ante aquel que perdona el pecado, que lo honra y que lo quita y que lo libra de los males. A ese sí hay que rendir la pleitesía. Jonás hizo lo que le correspondía. La Biblia dice en Ezequiel capítulo 33. Dice la Biblia ahí en Ezequiel capítulo 33. Verso 14. Y cuando yo dijera al impío: de cierto morirás, y él se convirtiera de su pecado, hiciera según el derecho y la justicia, no según el derecho y la justicia de los tribunales, sino del cielo. Dice el 15: si el impío restituyera la prenda, devolviera lo que hubiera robado, y caminara en sus estatutos, caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Aleluya, y no morirá. Por eso es que el propósito del Señor, cuando llegan los mensajes a las vidas, es que las personas no mueran eternamente, porque nosotros tenemos 2 clases de vida: esta física y una eterna. Y es en esta vida física que yo decido a dónde quiero ir, si quiero ir en las moradas con el Señor o si quiero ir al infierno. Y el propósito del Señor es que vayamos al cielo. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y por eso trae la palabra. Dice la Biblia que estos hombres, al escuchar la palabra de Jonás, se arrepintieron. Dice la Biblia que aquel gran rey hizo proclamar ayuno y no comieron ni los animales. Nadie comió ni bebió. Fue un ayuno total. Un ayuno que no comieron, que no bebieron. Ahora, ¿sabe qué están haciendo los ayunos en estos tiempos de algunos religiosos? Dice que no se debe ver televisión,
que no se debe explicar nada, eso es el ayuno. ¿Eso que tiene que ver? El ayuno no tiene que ver con tecnología, el ayuno tiene que ver es con que nosotros nos rindamos delante del Señor, nos humillemos, y eso fue lo que hizo este rey de Nínive, se arrepintió. Hombre de Nínive, este hombre permitió que el juicio de Dios se detuviera sobre Nínive, porque mira al final, dice el verso 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Aleluya. Se arrepintió del mal que venía sobre Nínive, porque los de ninivistas se humillaron, y eso es lo que se necesita. Yo necesito humillarme delante de Dios. Muchas veces eso es lo que nos hace falta. El Señor nos está dando señales, nos permite que pasemos por circunstancias difíciles, pero es la señal del llamado para que la atendamos, porque Él quiere que le miremos de frente, Él quiere que nosotros le escuchemos, Él quiere que nosotros le adoremos, y por eso muchas veces damos la espalda frente al problema, pero eso es una señal de Dios, muy buena. Nos está diciendo, mírame. Usted sabe que el pelado, cuando no lo escuchan, quiere que comienza a gritar, comienza a llorar, para que lo miren. El pelado, cuando le hace falta la teta, él no dice, ay, quiero teta, porque él no sabe hablar. Comienza a abrir la boca, y eso atormenta a la mamá, comienza a chillar, y ahí está, le mete la boca, la teta en la boca, y se cae el pelado. Dios lo que quiere es que nosotros le miremos, que nosotros aprendamos a mirar a Dios, que en la situación adversa nos humillemos delante de Él, para que lo que había dicho que vendría sobre nosotros no venga. Pongámonos en pie. Padre eterno, levante sus manos allí. Te doy gracias en estos momentos, Señor.